con lo que tiene que ser la parte legal. El órgano electoral, ustedes saben, no ha mandado a los veedores a este cabildo, por tanto, no goza de legalidad, pero tampoco de legitimidad. ¿Por qué? Porque las organizaciones quienes se dan la tarea de elaborar el documento final son organizaciones que ha fabricado el gobierno nacional. Caso Interculturales, caso CSUCB, y hacen participar a uno que no es ejecutivo de CONAMAG. La CIDOB, que tiene problemas, por supuesto, también por intromisión del gobierno nacional. Segundo, una convocatoria forzada, que ya lo hemos demostrado el día de ayer. Después, hemos escuchado también que no estaban de acuerdo con esta actividad los hermanos salteños, precisamente porque hoy se recuerda los 20 años de la guerra y la sangre que se ha derramado. Y por otro lado, el gobierno nacional habla de una participación de más de 1 millón. Yo tengo aquí el dato, bueno, es un dato, no lo estoy diciendo yo, puede ser verdad pero hemos obtenido según estimaciones usando marketing, considerando una densidad de multitud de 1.5 personas por metro cuadrado. En el cabildo hay 34.921 participantes. Es un estimado que hace Atlas Electoral. Entonces, dentro de ello también, esto es del cabildo, y vemos ahí a un funcionario que tiene la chamarra de la ciudad de La Paz, de la alcaldía. Como dijimos, ahí está la señora Eva Copa, el día de ayer lo hemos demostrado. El gobierno convoca a gobernaciones y alcaldías que no son del movimiento al socialismo, pero para hablar en contra del movimiento al socialismo. Esto debería ir acompañado de la otra imagen. También usan el banner del Trópico de Cochabamba. Ustedes saben que no han participado y seguramente han visto también las imágenes que ustedes han ido a presenciar, o si no son ustedes, sus estimados colegas. ¿Con qué afán esto se hace? Seguramente para mostrar que estuvieran los hermanos del Trópico de Cochabamba en este cabildo. Pero viendo esta imagen, pues yo me imagino que han colgado muchas imágenes de otros sectores más solamente para mostrar. Ahí está. Esto, por ejemplo, ahí adelante, ¿no? Ya los conocemos a los funcionarios públicos de Vías Bolivia. Acá, bueno, esto es una elaboración, pero la gente, estoy en el cabildo obligado, pero mi corazón está con Evo. Entonces, podemos mostrar temas de ser naturales. Y por último, quiero mostrarles esto. Indica, esto es una instructiva del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, horario continuo de 7 a 15, y después todos los funcionarios al cabildo. Entonces, las conclusiones que se hacen en este cabildo, ustedes escucharon perfectamente y aquí también yo los tengo apuntados. No son determinaciones que vayan a afectar, en este caso, por ejemplo, en uno de los puntos que señalan con contundencia en ese cabildo, desconocer el Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo. Las resoluciones o la conclusión no tiene validez, porque el órgano electoral no ha ido a verificar, no tiene legalidad y por tanto no tiene legitimidad, porque no han convocado las organizaciones verdaderas del Pacto de Unidad, como denominan ellos. En tanto, desconocer al Congreso del MAS y PCP está fuera de sus atribuciones en este caso. Hablan de convocar a un nuevo Congreso, no lo pueden hacer, porque ya el Congreso está realizado, sacramentado,
Y es más, tenía que salir, entiendo, de acuerdo a los plazos y procedimientos, la resolución del informe del CIPDE que ha participado en la verificación del Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo en la OCAN. Ya debería de haber presentado y la sala plena ya debería dar a conocer la resolución correspondiente sobre la legalidad de este Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo. Por tanto, estas lecturas de esas conclusiones para nosotros es algo que no tiene validez, porque este cabildo lo han hecho con organizaciones paralelas, con instituciones como gobernaciones y alcaldías que no son del movimiento al socialismo, pero para hablar mal del movimiento al socialismo. Ahí me quedo y las consultas que se haga con todo gusto. Diputado, ese atlas electoral que menciona es una página oficial. Y segundo, ¿qué opina de las palabras del presidente Arce, que no es cobarde, no es traidor, y va a ayudar en lo que pueda para reconducir el proceso de cambio? Yo les pregunto, en ese mismo sitio, en esta misma fecha, hace 20 años, ¿qué dijo Carlos Mesa? ¿Recuerdan? Cuando se comprometió ante una concentración, no vaya a ser que esté copiando las mismas frases el presidente Luis Arce Catacora: no soy cobarde, ¿qué más dijo? Tampoco traidor. Ya sus acciones nos los han demostrado claramente. Si él dice que no es cobarde, entonces ¿por qué no lucha de manera frontal contra los ladrones que están en los diferentes ministerios? Porque si él se denomina que no es cobarde, cuando yo se lo dije y cuando otros se lo dijeron en la Casa Grande del Pueblo, no ha tomado decisiones respecto al exministro Juan Santos Cruz? Ha tenido que ser este diputado denunciar con las pruebas correspondientes y recién, y él hasta ahorita no se ha pronunciado sobre ese tema. Hablaremos de otros temas, en temas de narcotráfico. Hay una red bastante grande y bastante fuerte. El presidente Luis Arce conoce, sé que esto ya cosa de mi cabeza, conoce el presidente Luis Arce de narcotráfico. El ministro de gobierno es el tesorero o el cajero del gobierno nacional, no es el ministro de economía, es el ministro de gobierno. Ahí vamos a señalar al comandante de la FELCN Nacional, a los comandantes departamentales de la FELCN, que son cómplices, y hay 3 señores que manejan el narcotráfico en el país. Son policías. 3 señores. Sus nombres se los vamos a dar en cualquier rato, y uno de ellos es el palo blanco del ministro de gobierno. El presidente Luis Arce conoce, y si él dice que no es cobarde, ¿por qué entonces no lucha de manera frontal contra este ilícito que hace daño al pueblo boliviano? Y cuando nos dice que no es traidor, violó los principios del movimiento al socialismo. Y él dice que no es traidor. Quien viola los principios ideológicos del movimiento al socialismo traiciona. Traiciona a los reglamentos que tenemos en el Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo. En su momento, cuando dijeron que el Congreso se lleva en la OCAN, nuestros hermanos dirigentes, ni este pacto de unidad falso, creado, trucho de Luis Arce Catacora dijo nada, ni Luis Arce dijo nada, ni los ministros dijeron nada, pero ya cuando ya faltaba un día, 2 días de la realización del Congreso, y recién salen. Yo no voy a ir porque no me han mandado invitación. Caso del ministro Montaño, que hoy ya parece más ministro TikToker, él debía ser ministro de comunicación. Diputado, el viceministro de gobierno es el cajero del narcotráfico. Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? En próximos días vamos a darles a conocer y una organigramita de acuerdo a datos e investigaciones que nos llegan de la misma institución, porque al final de cuentas la policía boliviana en este momento acata órdenes del gobierno nacional, por supuesto dirigidas y comandadas por el ministro de gobierno. Estoy seguro que la policía boliviana solamente cumple también tareas que se le encomiendan en diferentes reparticiones. ¿En qué datos preliminares usted basa esta afirmación, diputado? Si nos puede adelantar algo. Hay que cuidar también al personal que nos hace llegar esta información. Sin embargo,
son personal subalterno de estas instancias que están cansadísimos y muy molestos sobre estas tareas o estas obligaciones que les encomiendan. Hay lugares en diferentes departamentos donde la FELCN no puede ingresar. Antes de ingresar tienen que pasar coordenadas. Entonces hay protección en este tema. En ese aspecto, en los ámbitos de corrupción, usted mencionaba el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el exministro Juan Santos Cruz. ¿Desde qué mes ustedes tenían conocimiento de estos actos de corrupción antes de que salgan a la luz? No recuerdo exactamente la fecha de la denuncia que se hizo, pero ya la pasada gestión en noviembre se había dado el informe o dar a conocer en sus manos al presidente Luis Arce Catacora todos los documentos que yo expuse. Pasó el año, iniciamos, no recuerdo si era marzo la denuncia que hice. ¿Cuántos meses? Casi 5 meses ha pasado y no se hizo nada. Y por eso, si se habla de que no es cobarde, bueno, pues no. La respuesta yo lo estoy dando. Gracias. A ustedes.